Muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días también a la tutora. Vamos a iniciar nuestra sesión del curso de literatura, eh, correspondiente a la semana 13. Aquí en el PPT hay un error, ahí dice semana 12, pero es de la semana 13. Vamos a desarrollar lo que es el realismo en el Perú, sus características, un pequeño contexto también, ¿no? Sus principales rasgos y la obra de dos grandes exponentes, como fueron Clorinda Mato de Turner en la novela, con Ave sin Nido, y Manuel González Prada en el ensayo con el discurso en el Politeama, que pertenece a su obra Páginas Libres. Este sería entonces el contenido de nuestra sesión. Bien, a ver, la última sesión habíamos mencionado que el romanticismo en el Perú se desarrolló desde la mitad del siglo XIX aproximadamente, ¿no? 1840, 1850, hasta la guerra con Chile, que había marcado su declive, ¿sí? Luego de la guerra con Chile, ¿no? Ya tenemos el desarrollo del realismo en el Perú, ¿no? Este es su contexto, los años posteriores a este conflicto, ¿no? Que evidentemente significaron para el Perú años de crisis, ¿no? No solamente era la pérdida de una parte del territorio nacional, sino también llevó a una quiebra económica y en otros aspectos también, ¿no? Había toda una crisis nacional. Muy bien. Es en ese panorama tan complicado, ¿no? Tan difícil, que los escritores del realismo pues se van a abocar a temas sociales. Veremos, ¿no? Abordar temas sociales contemporáneos, del presente, ¿no? Va a haber un compromiso moral, ¿no? Del escritor con los problemas de su sociedad, digamos, ¿no? Muy bien, entonces tener como marco los años de la posguerra, ¿no? Y abarcará esta corriente hasta la primera década del siglo XX aproximadamente, ¿no? En nuestro país. Ahora, ¿qué características presentó? Veamos. Recordarán, esto lo hicieron en semana 4 aproximadamente, ¿no? Que el realismo en Europa había surgido como rechazo a qué corriente. A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué corriente rechazó? ¿A qué corriente se opuso? El romanticismo. Correcto, ¿no? Se opuso al romanticismo y a ese tono subjetivo, ¿no? A esa mirada, pues, intimista, ¿no? De idealizar las cosas, ¿no? Entonces, dejó de lado, ¿no? Ese sentimentalismo, ese intimismo. Asimismo, recuerden que el romanticismo tenía un gusto por el pasado, ¿sí? Lo histórico, ¿no? Entonces, también va a rechazar, ¿no? Lo pasado, el realismo en Europa y acá en el peruano, ¿correcto? Se aleja de todo eso. ¿Qué prepondera ahora en el realismo? La objetividad, ¿correcto? Recuerden que en Europa el realismo tuvo como una de sus bases de pensamiento, base filosófica, por ahí lo mencionan, el positivismo, ¿no? Esta doctrina filosófica, ¿no? ¿No? Que enfatizaba mucho la ciencia, ¿no? La objetividad, etcétera, justamente, ¿no? Entonces ahora predomina un tono objetivo al desarrollar una temática social, básicamente, ¿no? Esta es la temática preponderante, ¿no? Temas de índole social. Por ejemplo, lo tenemos en Clorinda Mato, en Ave sin Nido, ¿no? El abuso de las autoridades en provincias contra la población andina o indígena, que va a ser el tema central de esa novela, ¿no? Una denuncia social. La crítica a la iglesia también. O también lo tenemos en los ensayos de Manuel González Prada, en Páginas Libres y otros textos más, ¿no? Como critica la corrupción de los políticos, ¿no? Su inoperancia, ¿no? Digamos, la ignorancia a nivel social, ¿no? El conformismo, ¿no? Etcétera. Entonces, estos escritores se enfocan básicamente en esta temática social, ¿eh? Con un carácter objetivo. Y temas del presente, ojo, se apartan también de ese enfoque pasadista que había en el romanticismo, ¿no?
Entonces, problemas contemporáneos, ¿correcto? Y aquí está presente este compromiso, justamente. Hay también un compromiso moral del escritor. Claro, al ver a su país pues en el desastre, ¿no? Evidentemente hay este compromiso del escritor por contribuir en solucionar, ¿no? Todos estos problemas. Por eso que las obras debían transmitir ideas, básicamente, acá en el realismo peruano, ¿no? Esta es la concepción, ¿no? Transmisión de ideas y sobre todo ideas de cambio, como veremos en el propósito, ¿no? Bien, entonces estas características, repito, son muy importantes en el realismo, ¿no? Esa objetividad y ese enfoque social, ¿no? Con temas del presente. Ahora, ¿qué otros rasgos más tenemos? Eh, la defensa del indio. Y ojo, este es un rasgo propio del realismo peruano, porque el europeo no tuvo eso, cuando nos han enseñado en Semana 4. Aquí ya tenemos a los precursores del indigenismo, ¿no? Recuerden que el indigenismo, como corriente, recién se va a desarrollar a partir de 1920 a 1940 aproximadamente. Pero aquí estamos a fines del siglo XIX, a fines de 1800. ¿No? Y ya tenemos a dos voces que son las precursoras o antecedentes del indigenismo, Clorinda Mato de Turner y González Prada. Ya ellos planteaban una defensa, una reivindicación de las poblaciones andinas, ¿no? Incluso González Prada, en su discurso en el Politeama, propone pues la integración del indígena a la idea de nación, ¿correcto? Ya que estaban siendo marginados, ¿no? Marginación racial, marginación social, etcétera, ¿no? Ahora, alguien dirá, profesor, pero eso fue en la colonia, ¿no? Donde el indígena fue pues esclavizado, etcétera. Aquí ya estamos en la etapa republicana, pero la situación no varió mucho. La población indígena andina seguía padeciendo una serie de atropellos, de olvido, de marginación, etcétera. ¿Correcto? O sea, no cambió mucho el panorama. ¿No? Bien. ¿Qué más? Otra característica también propia del realismo peruano es el nacionalismo agresivo, ¿no? Ahí aparece, ¿no? A ver, un ejemplo lo vamos a tener en el discurso en el Politeama de González Prada, cuando él menciona lo siguiente, ¿no? Dice algo así: los dos sentimientos capaces de regenerarnos como nación serán el odio a Chile y el amor a la patria. Ojo a lo que menciona, para él, entonces, los dos sentimientos que nos sacarán de ese hoyo en que estábamos en la posguerra eran el amor a la patria y el odio a Chile. Entonces encontramos un discurso revanchista, ¿no? Hacia el vecino del sur. Evidentemente comprensible porque la herida estaba fresca, había pasado poco tiempo después de este conflicto, ¿no? Entonces, incluso esa parte que les he mencionado aparece en un ejercicio. En el ejercicio 2 les han citado un fragmento, si han revisado su separata o lo revisan ahorita, y van a encontrar ahí, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de lo que se llama el nacionalismo agresivo, que es una característica de esta corriente, ¿no? El realismo peruano. Ahora, ¿cuáles fueron los medios de difusión preponderantes, digamos, ¿no? Los más usados? Pues bien, tenemos dos. Uno, que es la narrativa con la novela. Tenemos por ejemplo, a Clorinda Mato de Turner con Ave sin Nido. También escribió otras novelas, ¿no? Tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera, otra escritora peruana de esta corriente, que también es reconocida como una gran novelista. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, a representantes en la novela. Y el otro medio que se empleó, el otro medio de expresión, fue el ensayo. Y el ejemplo aquí notable es el de Manuel González Prada, ¿no? Uno de los grandes ensayistas y pensadores, ¿no? Que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Páginas libres, así se titula su grupo de ensayos, y tiene más, ¿no? Horas de lucha, bajo el oprobio, etcétera, ¿no? Entonces, es durante el realismo peruano que el ensayo va a tener digamos, un uso notable, un gran exponente. ¿Eh? Eso no había ocurrido pues, en el romanticismo ni en el costumbrismo.
¿no? Acá recién en el ensayo tenemos, digamos, cómo destacó mucho el ensayo. ¿Sí? Recuerden que el ensayo es un género moderno, ¿ya? ¿No? Un género literario moderno, que recién va a surgir en el siglo XVI, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la finalidad de estos escritores? ¿Qué buscaban mediante sus obras de enfoque social, ¿no? Con ese compromiso moral con los temas contemporáneos? Muy bien, el gran propósito era la renovación del país, un cambio, ¿correcto? En nuestra sociedad. Y aquí queda muy bien como ejemplo esa famosa frase de González Prada. ¿Se acuerdan? Frase célebre del discurso en el Politeama, muy recordada, muy comentada. ¿Quién se acuerda? Hijos Estoy en la seguro que la tumba, están joven. diciendo. Los viejos a la tumba y los Jóvenes a la jóvenes obra. A la a obra. la obra. Muy bien. Pues bien, esa frase, ¿no? Sintetiza muy bien esto que les comentaba, ¿no? Que la finalidad era renovar el país. Por eso dice, los jóvenes a la obra. Lo que está ahí mencionando González Prada es un cambio generacional que conllevará a su vez en un cambio de ideas, en un cambio social, en un cambio político. Por eso que en ese discurso, como comentaremos en unos minutos más, se dirige básicamente a esos niños y esos jóvenes, como portadores de ese cambio. Y también cuando dice los viejos a la tumba, está su rechazo al pasado, ¿sí o no? Y ahí aparece como característica del régimen peruano, ¿no? Dice, ¿no? Se aparta, ¿no? Se aleja, ¿no? De lo pasado, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos este gran propósito o finalidad, ¿no? En propiciar un cambio en nuestro país. Claro, en ese contexto tan difícil, ¿no? De los años de la posguerra, un país en la quiebra, en el desastre, comenzaba ese proceso de reconstrucción nacional, ¿verdad? Entonces, están proponiendo ideas de cambio, ¿no? Y este cambio no solamente se daba a nivel de ideas, social o político, vamos a ver cómo se llevó también más allá. Cambios literarios, ya veremos González Prado, cómo busca otros modelos literarios para apartarnos ya de la literatura española, que aún la seguíamos imitando, ¿no? Hasta, ¿han visto la ortografía que empleaba González Prada? En su separata, por ejemplo, les han citado varios fragmentos del discurso en el Politeama, y se ha mantenido la ¿No? ortografía original. ¿Eh? Mira, hasta esos cambios ortográficos que él ya estaba proponiendo, ¿no? Él empleaba la G, empleaba la J y así otros más, ¿no? Muy bien, aquí tenemos entonces las principales características del realismo en el Perú. ¿Sí? Ahora, ¿alguna pregunta por ahí? Profesor, sí, disculpe, ¿a qué se refería con rechazar el tono intimista? Ah, por el rechazo al romanticismo. Recuerde que el romanticismo le concedía mucha importancia a la subjetividad, es decir, a lo íntimo, el mundo interior. En cambio, el realismo busca la objetividad, ¿correcto? ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Entonces, eso es lo que está ahí en la separada. Muy bien, en cuanto a sus representantes, a ver, tenemos varios. Evidentemente nos vamos a concentrar en dos, porque así lo exige el temario, ¿correcto? De admisión de la PRE y de la OCA también. Eh, Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner, ¿correcto? Ahora, sin embargo, hay que mencionar que este es un momento muy importante también porque aparece el primer grupo de mujeres escritoras, ¿no? O sea, de escritoras ilustradas en nuestro país, ¿no? Y eso no lo habíamos tenido. No, en el romanticismo, ¿qué representante femenina había? En el costumbrismo tampoco. En la colonia tuvimos por allí a Marilis, una escritora, la que compuso su epístola a Belardo en la época colonial. Hubo una escritora. Amarilis era su seudónimo. Pero ahora recién acá, a fines del siglo XIX, durante el realismo peruano, vamos a ver cómo ahora la mujer tiene una presencia importante en el campo de la literatura, en el campo cultural y social también. ¿Mm? Con Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, ¿no?
Teresa González de Fanning, entre otras. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el primer grupo de escritoras ilustradas en nuestro país. Incluso, como veremos en Clorinda Mato, también ya encarnaban, propugnaban la lucha por los derechos de la mujer. ¿Sí? Bien, aquí entonces algunos de sus exponentes. Vamos a comenzar con Clorinda Mato de Turner, ¿no? Vamos a explicar ahí su importancia y a comentar también el argumento de su gran novela Ave sin nido. A ver, Clorinda Mato fue una escritora cusqueña, ¿correcto? Eh, a lo largo de su vida, digamos, encarnó una lucha por la defensa del indio, como lo veremos en su novela Ave sin nido, que es un tema central, digamos, allí. Y además de eso, ¿no? La lucha por los derechos de la mujer, ¿sí? El derecho a la educación, el acceso a la educación, en un contexto donde en la educación pública solamente iban varones, ¿no? Incluso ella tuvo una imprenta donde le daba trabajo básicamente a mujeres, para que de esa manera tenga un rol más activo, más importante en la sociedad, ¿no? Ahora, ella tuvo influencia del positivismo. Ya les mencioné, ¿no? Que el positivismo fue la base filosófica del realismo, ¿no? Propugnaba, pues, el enfoque científico, ¿no? Y lo que está asociado a ello, ¿no? Ciencia, conocimiento, la educación. Entonces, serán temas que ella también va a desarrollar en sus obras, ¿correcto? En su pensamiento, ¿no? Adoptó una postura anticlerical, ¿no? Atacó los errores de la iglesia católica, y eso le valió la persecución, lamentablemente. Si han revisado el argumento de Nido, uno de los subtemas es la crítica justamente a la iglesia, ¿correcto? En el argumento también veremos cómo ella muestra los abusos que estaban cometiendo también los representantes del clero, ¿no? En las zonas andinas, ¿no? Etcétera. Y evidentemente, atacar a la Iglesia Católica en el siglo XIX, en la Lima de aquel entonces, cuando la Iglesia tenía mucho poder, mucha influencia, le valió la persecución, ¿no? Tuvo que partir al exilio. Vivió un tiempo en Argentina y luego también viajó por Europa, ¿sí? Bueno, era de valientes atacar a la Iglesia Católica en aquel momento, y lo hizo una mujer, ¿sí? Muy bien. Se le considera ya la precursora del indigenismo, ¿no? Cuando hagamos indigenismo peruano, digamos, mencionaremos que tuvo etapas. Entonces, ella pertenece a la etapa llamada del indianismo, ¿no? Una primera etapa, ¿no? Donde, claro, se enfoca el tema del indio, pero todavía no se muestra el indio de carne y hueso, etcétera, ¿no? Pero ya muestra al indio como un ser, pues, que está oprimido, ¿no? Etcétera. Muy bien, entonces un antecedente del indigenismo en el Perú. Dirigió también importantes publicaciones, El Perú Ilustrado, entre otros, ¿no? Ahora, se han revisado también su separata, en sus inicios literarios, si alguien revisa, es curioso, por ahí dice, ¿no? Narrativa, dice, su primera obra se tituló Tradiciones Cusqueñas, al estilo de Ricardo Palma. O sea, estuvo influenciada primero por Palma, ¿no? Y ya luego, en sus obras posteriores, novelas como Ave sin nido, Índole, Herencia, ya allí hay un enfoque realista, ya, ¿no? Abordar una temática social, ¿sí? También hizo teatro, ahí les mencionan Nimazuma, ¿no? Son algunas de sus obras más destacadas. Ahora sí, Ave sin nido, ¿no? Su gran novela, publicada en 1889. A ver, ¿cuál es el escenario de Ave sin nido? Tengan cuidado con los ejercicios, ¿no? A veces les ponen el Cusco, ¿no? He visto en varios ciclos así, ¿no? Para tratar de inducirlos al error, ¿no? Porque creen, como es cusqueña, seguramente lo ambientó en el Cusco. No. Esta novela no está ambientada en el Cusco. ¿Cuál es su escenario? ¿Revisado la información? ¿La separata? El escenario es un pueblo llamado Quillac. Un pueblo ficticio, ¿ya? No existe en la vida real,
¿ya? Pero en la obra representa muy bien a cualquier pueblo andino, ¿sí? Entonces recordar eso. El gran escenario de esta novela será Quilla. A ver, la novela comienza cuando llega a Quillac una familia criolla, ¿no? Ilustrados, educados, muy generosos. Los esposos Marín, Lucía y Fernando Marín, ¿no? Prósperos negociantes, etcétera, ¿no? Ellos son unos foráneos. Llegan entonces a Quillac, se instalan allí, ¿no? Va a ser muy importante el rol de estos dos personajes, ¿ah? Sobre todo hay que subrayar el de Lucía Marín, ¿ah? Entonces, esta familia criolla ilustrada, ¿no? Llega a este pueblo, se instala y se va a encontrar con una triste realidad. ¿Cuál es? Las autoridades, las familias más poderosas de Quillac cometen una serie de atropellos contra la población andina. En la novela se le llama los notables. Si sus ejercicios le ponen los notables, entonces se está refiriendo a las autoridades y a las familias más ricas. Entre estas autoridades van a destacar el gobernador Sebastián Pancorbo y el cura Pascual Vargas. ¿Sí? Muy bien. Incluso en su separata les han citado un fragmento de la novela, un fragmento del capítulo 3, donde se detalla uno de estos abusos económicos que se cometía contra la población andina, por ejemplo, ¿no? Ahí se menciona el reparto anticipado por el pago de lanas. Lo que hacían estos notables era endeudarlos a la fuerza a los pobladores andinos, ¿correcto? ¿No? Ellos no les pedían ese dinero, le iban y a la fuerza les dejaban ahí el dinero con unos intereses usureros, de tal manera que terminaban endeudados, les embargaban sus cosechas, sus animales, ¿no? Todos sus cultivos, producto de tanto esfuerzo, y aún así todavía seguían endeudados. Entonces, esa es una muestra de algunos de los abusos que se cometen, que en la novela se denuncia, que eso cometían las autoridades provincianas allí, ¿no? Contra la población indígena. También se menciona, por ejemplo, el cura Pascual Vargas, ¿no? Que es una autoridad ahí en Quillac, hacía trabajar de manera obligatoria a las mujeres campesinas indígenas en la casa cural, con la mita, que era un trabajo obligatorio. Y se menciona que al terminar su mita, estas mujeres salían humilladas y embarazadas. Ojo, con lo que se está mencionando, ¿no? O sea, miren los abusos que estaba cometiendo también este cura, ¿no? Este párroco. Muy bien, entonces ahí tenemos un par de ejemplos de lo que la novela está denunciando. Ojo, porque esta novela es una denuncia social de estos abusos que se estaban cometiendo contra la población andina. Muy bien, vamos a tener una familia indígena llamada los Yupanqui, Juan y Marcela Yupanqui. Así se llaman los esposos, tienen dos hijas, ¿no? Margarita y Rosalía. ¿Qué ocurría? Esta familia, justamente fruto de los abusos de los notables, estaba endeudada, ¿no? ¿Y qué había hecho el cura? ¿Qué habían hecho estos notables? Habían secuestrado a una de sus hijas para hacerse cobro y la iban a vender en Arequipa. Miren este grado de inhumanidad, ¿no? Vender a una criatura para hacerse pago ¿no? de la deuda que tenían los Yupanqui, ¿no? Con estos notables. Por eso que Marcela Yupanqui, en su desesperación, ¿no? Acude donde Lucía para que los ayude. ¿Sí? No estaba en ese momento don Fernando Marín, estaba de viaje de negocios. Y Lucía Marín se va a entrevistar con el gobernador y con el cura. Va a apelar a un sentido solidario, humano, ¿verdad? Con estos necesitados, con estos desposeídos, ¿verdad? Pero lo que encontró fueron corazones duros, corazones movidos por la ambición, ¿no? Etcétera. Muy bien, al darse cuenta de eso, entonces, cuando su esposo regresó, le pidió que ayudaran a esa familia, los Yupanqui, y lo que hizo don Fernando Marín y Lucía fue pagar esa deuda, una deuda cuantiosa. Y así lograron entonces salvar a Rosalía y la familia Yupanqui, esta familia indígena, queda muy agradecida, ¿no? Los van a ver como sus protectores a los Marín, ¿correcto? Muy bien, los notables no se van a quedar de brazos cruzados, evidentemente, ¿no? Se reúnen
todos, ¿no? Las autoridades, las familias más ricas, los potentados de Quilla, y en esa reunión, pues, se están quejando, ¿no? ¿Qué se creen estos foráneos, ¿no? Que vienen a malograr nuestros negocios, dice, ¿no? O sea, todos los abusos que cometen ellos, ¿no? Nuestras costumbres, dice, ¿no? Y planifican un atentado, se van a vengar, ¿no? De los esposos Marín. Bien, ¿en qué consistió este atentado? Una noche hacen correr el rumor, ¿no? Por la población de que unos ladrones que habían robado las joyas del templo estaban refugiados en la casa de los Marín. O sea, como si los Marín fueran cómplices de todo eso, ¿verdad? Entonces, el pueblo engañado, enardecido, la masa, entonces, ¿no? Sale, ¿no? Y van hacia la vivienda de los Marín para, pues, ¿no? Ajusticiarlos, pues, ¿verdad? Y Lucía y Fernando se salvan, ya que Juan y Marcela Yupanqui, por el agradecimiento que, ¿no? Del favor que les hicieron, van a ayudarlos. Y muere Juan Yupanqui protegiendo a los Marín. Marcela queda gravemente herida. Se van a salvar los Marín, se salvan. Marcela queda gravemente herida y antes de morir le pide, ¿no? Como un gran favor, que se haga cargo de sus dos hijas. Se van a quedar huérfanas, ¿no? Margarita y Rosalía, que ya están señoritas también. Y además, antes de morir, le revela un secreto, ¿eh? Secreto que lo conoceremos recién al final de la novela y se va a revelar, ¿no? Bien, fallece entonces Marcela Yupanqui y ahora los Marín tienen que, digamos, recoger a estas dos señoritas, ¿no? Como sus hijas adoptivas. Muy bien, va a llegar al pueblo un personaje, Manuel. Se revisó su argumento. ¿Quién es Manuel? A ver, Manuel es hijastro del gobernador Pancorbo. Entonces, pertenece a los notables, pero no es un personaje abusivo, ¿no? No, Manuel es un joven educado, ha llegado de vacaciones. Él estudia en Lima, estudia Derecho, ¿no? Y se hace muy amigo inmediatamente de los Marín, porque así como él es muy generoso también, es un muchacho instruido, generoso, etcétera, si bien pertenece a los notables, ¿no? Muy bien, fruto de este contacto permanente con los Marín, pues, ¿no? Se va a enamorar de Margarita, ¿no? Surge un romance entre estos dos jóvenes. Ahora, comienzan las investigaciones también del atentado, ¿no? Los notables quieren culpar al campanero, ¿no? Echarle la culpa de que él tuvo, ¿no? Fue el responsable de todo esto de ahí, ¿no? Quieren lavarse las manos, pero comienza toda una investigación. Don Fernando Marín, al ver que su familia pues corre peligro, ¿no? Y además teniendo ahora dos hijas, ¿no? Que adoptivas evidentemente, ¿no? Que también están a su cargo, decide trasladarse a Lima, ¿no? En Lima considera que les va a poder brindar una buena educación, etcétera. Recuerden el discurso positivista, recuerden la influencia positivista de la autora, ¿no? El conocimiento, la educación, ¿no? Para el desarrollo del país, ¿no? Entonces, además también su esposa, Lucía, ya estaba gestando. Entonces, don Fernando Marín, entonces, ha decidido ya trasladarse con toda su familia a Lima. Ante eso, ¿qué hace Manuel? ¿No? Va a pedir la mano de Margarita, ¿no? Antes que se separen, mejor quiere casarse de una vez con ella. Entonces se presenta ante los Marín y les menciona que su verdadero padre no es don Sebastián Pancorbo, el gobernador. Bueno, digamos, le dio el apellido nada más. Su madre le ha revelado lo siguiente. Ojo, cuando él va a contar un secreto. Su madre le ha contado que su verdadero padre fue el anterior obispo de Quilla que abusó de ella. Don Pedro Miranda y Claro se llamaba este representante del clero. Entonces, cuando Manuel revela eso, ¿no? Los Marín, con mucha pena, con mucha tristeza, ¿no? Le tienen que contar lo siguiente. La madre de esas chicas, antes de morir, Marcela Yupanqui, les reveló que Margarita y Rosalía no eran hijas de Juan Yupanqui. Y no es que Marcela haya sido infiel, no, nada de eso. Lo que pasa es que ella también sufrió los abusos de ese mismo obispo, del anterior obispo de Quilla, don Pedro Miranda y Claro. Por lo tanto, ¿qué se revela al final?
que Manuel y Margarita son? Hermanos. ¿Por qué? Son hermanos. Se frustra ese romance. ¿Sí? Esos jóvenes, ¿no? De un momento a otro se rompe su felicidad. Porque se descubre que ambos son hijos de este anterior obispo que había abusado de sus respectivas madres. Muy bien, entonces don Fernando Marín y doña Lucía le dicen, ¿no? Pobres aves sin nido, ¿no? Quedan muy tristes. Bueno, el título también alude a los pobladores andinos que son víctimas de estos atropellos, ¿no? Muy bien, ahí tenemos entonces el final, ¿no? Veamos ahora el comentario sobre los temas, ¿no? El tema central, evidentemente, tiene que ver con una denuncia de tipo social, ¿no? La serie de atropellos que cometían las autoridades, en este caso autoridades de provincias, contra la población andina, ¿no? Ya lo hemos visto en el argumento, eh, abuso de tipo económico y de otros aspectos, ¿no? ¿Qué otros temas también se desarrollan? Subtemas. Hay una crítica a la iglesia, ¿no? En la actuación del cura Pascual Vargas y también lo que se revela al final, ¿no? Del anterior obispo de Quilla, lo que había hecho también. Entonces, acá hay un cuestionamiento a una serie de abusos que también estaba cometiendo la Iglesia Católica. Y como les comenté, esto también le valió la persecución a la autora. Había que ser bien valiente para denunciar a una institución con tanto poder en el Perú en aquel entonces, ¿correcto? Hay violencia racial y social, básicamente contra el indígena, ¿sí? Hay injusticia, hay solidaridad también, ¿no? Y esto está encarnado en los esposos Marín, ¿sí? A ver, comentarios. Eh, esta novela es precursora del indigenismo porque ya nos muestra a este personaje como un ser desvalido, ¿no? Como un ser que está siendo humillado. Y eso ya se aparta un poco del enfoque exotista, ¿no? Es que antes de eso, cuando se tocaba el tema del indio, se le veía como algo exótico, alejado, ¿no? Pero acá no, ya se le presenta como un ser que está padeciendo o es víctima de una serie de abusos, ¿no? Y a la vez es una denuncia, ¿no? Hacia ello. Ahora, ¿cuál es la propuesta de la autora? Porque Clorinda Mato nos va a dar una propuesta, digamos, de solución, llamémoslo así, ¿no? ¿Qué propone ella para acabar o parar con ese abuso? Y ahí viene justamente la visión paternalista. Dice. Hay que resaltar eso. A ver, ¿en qué consiste esta visión paternalista? Lo que está proponiendo aquí la autora es que los criollos ilustrados, educados, de buen corazón, generosos, serán los encargados de proteger al indio. Pregunto, ¿quiénes encarnan en esta novela ese rol? ¿Quiénes son Los esos marinos. criollos? Los Marín, Marín. los esposos Marín. Por eso la importancia, le dije, de eso. Y sobre todo de Lucía Marín. Lucía Marín funciona como el alter ego de esta escritora. Contiene ciertos pasajes biográficos, ¿ah? En la vida real, Clorinda Mato también estuvo casada con un rico comerciante muy próspero, luego quedó viuda, ¿verdad? También estuvo dedicada a ese tipo de comercios, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, por eso la importancia de Lucía y Fernando Marín en la novela. Criollos, blancos, ilustrados, educados, ¿no? Muy generosos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está presente un discurso. Entonces, se percibe que en este paternalismo, que el indio es un ser desvalido que necesita el amparo de estos criollos. No puede valerse por sí mismo. ¿Eh? Entonces, y necesita entonces la guía, la ayuda de estos criollos ilustrados. Entonces, esta es la propuesta que nos da la autora como solución a a todos estos abusos. Esto también va a estar presente en la obra de González Prada, como ya veremos. También hay este enfoque paternalista, ¿correcto? Bien, preguntas
sobre Aves sin nido, sobre Clorinda Mato, hasta allí. Bien, pasemos entonces al otro exponente, como fue don Manuel González Prada, uno de los grandes escritores y pensadores que ha tenido nuestro país. Él provenía de una familia acomodada y a lo largo de su vida y de su obra, básicamente se va va a asumir la lucha de los sectores más desvalidos, la defensa del indio y de la clase obrera también, ¿no? Que pasaba muchas dificultades en aquel contexto, ¿no? Y también, ¿no?, defendió ahí a esta clase obrera. A ver, la guerra con Chile es un parteaguas en la obra de González Prada. O sea, marca un antes y un después. Porque luego de este conflicto, su obra se orientó básicamente a la crítica social, ¿no? ¿No? El ataque a la corrupción de los políticos, su improvisación, ¿verdad? Y una serie de males de nuestro país, ¿no? Entonces, fue muy importante este conflicto porque marcó un antes y un después en su pensamiento. Ahora, él viajó también un tiempo por Europa y a su regreso trajo la influencia de dos corrientes. Ojo, su pensamiento está influenciado por dos corrientes. Uno, el positivismo, ya hemos dicho, ¿no? ¿No? Que le concede mucha importancia a la ciencia, al conocimiento, a la educación, que será uno de los temas también del discurso del Politiama, ¿no? La importancia de la educación en nuestro país. Y también trajo la influencia del anarquismo. Él tuvo influencia anarquista, ¿sí? Eh, no debería haber autoridades, ¿no? La libertad plena, la supresión de autoridades, supresión de reglas. En ese mundo ideal de los anarquistas, pues, cuando hay autoridad, hay abuso de poder. Entonces no debería haber. Muy bien. Por eso su ortografía es anarquista, ¿se han dado cuenta? No, no respeta las reglas de la RAE. ¿Sí? Páginas libres, su principal ensayo, el que nos interesa, alude a su libertad de pensamiento. ¿Sí? ¿Correcto? Sin someterse a ningún discurso, a ningún sistema, nada. Páginas libres, ¿no? Entonces, allí está presente, ¿no? Ahí tenemos algunos aspectos de esta influencia anarquista que también tuvo. Y el anarquismo también se manifestó en el apoyo a la clase obrera, ¿no? Ahora, ¿cuál es su importancia de González Prada? Importancia literaria. Vamos, hay muchos ejercicios aquí en la pre que siempre se enfocan en eso, ¿no? A ver, él es considerado precursor de dos corrientes literarias, el indigenismo y el modernismo. Ahora, cuando se pregunta, ¿no?, ¿por qué es considerado precursor del indigenismo? Ahí no hay mayor problema. Ya sabemos, la defensa del indio. El asunto está cuando hay ejercicios que inciden en saber qué lo hace precursor del modernismo. Y ahí viene el problema a veces. Hay estudiantes que se olvidan, no han repasado. A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué es precursor del modernismo? Triolet. ¿Ya? A ver, vamos a... Está bien, pero vamos a detallarlo mejor para que se pueda Entonces entender. que no se viene la clase. ¿Ya? Cuidado con los distractores. A ese le ponen, por ejemplo, hay un distractor, como él escribió muchos ensayos, y él es un ejemplo notable del uso del ensayo. Bueno, por el uso del ensayo le pusieron otra vez. Una vez, ¿no? Y mis alumnos marcaban, verdadero, verdadero. No, no es por el uso del ensayo. Estructuras A ver, francesas, ¿no? Rondel y Triolet. ya, vamos a llegar a eso. Afrancesadas. Está bien, pero vamos a llegar a eso. A ver, recuerden que el modernismo fue iniciado por Rubén Darío, ¿no? Eso ya se explicó en semana 9 aproximadamente. Bien, ya. González Prada se daba cuenta que nuestra literatura peruana seguía imitando la literatura española. ¿Sí? Lo comentamos la clase pasada. El romanticismo peruano era una imitación de la literatura española, lo dijimos, ¿sí o no? ¿Correcto? Bien. Entonces, González Prada, que era un anti-español, ¿no? Alguien que rechazaba la herencia colonial, es un tema del discurso del Politiama, ¿no? Bueno, era un radical total, ¿eh? Anti-español, antimilitar, anticlerical, etcétera, ¿no? Entonces, estaba cansado de que nuestra literatura siempre imitase a España. Entonces, él había leído, por ejemplo,
mucha literatura francesa, ¿no? Inglesa, alemana. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a adaptar dos estrofas de la poesía francesa, el rondel y el triolet, ¿sí? Entonces, lo adapta a la poesía en español. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? Una actitud cosmopolita, ¿sí o no? ¿Eh? Y recuerden, el cosmopolitismo es un rasgo del modernismo, ¿no? Les mencionaron, ¿no? Cosmopolitismo, sincretismo, esteticismo, exotismo, etc. ¿Sí? Eran como 5 rasgos en el modernismo. Muy bien, mira, ven, acá tenemos una actitud cosmopolita. Entonces, se le considera precursor del modernismo por renovar el verso, por renovar la poesía, al introducir dos estrofas de la poesía francesa, el rondel y el triolet. ¿Sí? Entonces, hay una renovación de la poesía con él, mediante esta apertura, mediante este cosmopolitismo, ¿no? Cómo adaptó elementos de la poesía francesa. Muy bien. Entonces, eso lo hace precursor del modernismo de Rubén Darío. Rubén Darío también llevó a cabo una importante renovación, etcétera, ¿no? Entonces, pero un antecedente, un precursor, ya lo era González Prada. Él escribió poesía también, ¿eh? Aunque a nosotros nos interesa acá su faceta de ensayista, ¿no? Bien, esa es su importancia literaria. Ahora, en líneas generales, su obra se va a orientar básicamente a la renovación de ideas, a la renovación cultural, social, política, ¿no? Recuerden su famosa frase, ¿no? Que habíamos comentado ya, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Esa frase sintetiza muy bien su apuesta por un cambio, por una renovación que marca su pensamiento. Veamos. Su ensayo, digamos, más conocido, se titula Páginas Libres. Bueno, que no les han pasado directamente el discurso en el Politeama. Quiero comentar primero lo siguiente. Páginas Libres es un conjunto de ensayos que él publicó en 1894. ¿Sí? Entonces, su género es el ensayo. En este libro, ojo, páginas con J, así lo publicó, ¿eh? Y por eso que se tiene que respetar su voluntad autorial. Cuando lo escribimos, cuando se menciona ahí este título, siempre va a aparecer con J, ¿sí? Ya que esa fue su voluntad autorial y se tiene que respetar, ¿no? Ahora, Páginas Libres está dividido en 5 partes, contiene muchos ensayos. Entre ellos hay uno que nos interesa, ¿no? El discurso en el Politeama. Justamente vamos a comentarlo. Contexto primero. El Politeama era un teatro limeño de aquella época, ¿sí? ¿Qué había pasado? Se celebraban fiestas patrias, estamos en los años posteriores a la guerra con Chile, ojo, y iban a asistir los estudiantes de los colegios de Lima. Entonces, niños y adolescentes eran básicamente los grandes, los asistentes, ¿correcto? Y le pidieron a González Prada que prepare un discurso principal, ¿no? Un discurso de honor. Él lo hizo, pero él no lo leyó, porque según los biógrafos no tenía buena voz para ser orador, ¿no? Entonces eligió a un estudiante para que lo haga. Muy bien, por eso que en muchas partes del discurso, si lo han revisado, él se dirige a esas nuevas generaciones, a esos niños, a esos estudiantes, como portadores de un cambio, ¿sí? Además, estos niños tenían un gesto patriótico. Estaban recaudando fondos, ¿no? Cada uno llegaba con una contribución económica de su familia y con el dinero recaudado querían entregárselo al gobierno chileno para que nos devolviese los territorios perdidos en la guerra. Miren ese noble gesto patriótico de esos estudiantes, ¿ya? Ahora sí, vamos a comentar. En su separata les han citado varios fragmentos, porque el discurso es más extenso. Quiero comentar algunos de ellos, ¿no? Desde el comienzo, ¿no? ¿Qué menciona? Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy, miren esa ortografía, revisen en su separata, esa ortografía, cómo escribe hoy, para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. Desde el comienzo tenemos estas frases antagónicas. A nivel de lenguaje, él emplea muchas expresiones antagónicas. Vamos a encontrar, por ejemplo, nuevo, viejo, amor, odio. ¿Sí? Hay muchas expresiones de este tipo.
de antagonismo. Allí, los que pisan el umbral de la vida se está refiriendo a estas nuevas generaciones, que recién están comenzando en la vida. ¿Y las opone a qué? A los que se acercan a las puertas del sepulcro, a la generación mayor, a los que llevaron al país al desastre. Dice, la fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro, ¿no?, lo que el hombre no supo defender con el hierro. Está aludiendo a ese contexto, a esa recaudación que estaban haciendo esos niños. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusador y juez de la generación que desciende, ¿no? Está dándoles ahí un sentido crítico a esos niños, ¿no? Que deben juzgar los errores de la generación anterior. Deben remediar esos errores. Hay otra parte, porque son fragmentos, hay otra parte que lo dice bien claro, ¿no? Su deber es remediar esos errores de la generación anterior. Y les menciona por ahí también de que han recibido una herencia muy triste, dice. Ninguna generación recibió herencia más triste. Claro, un país en el desastre, en la quiebra económica, ¿no? Entonces les recalca en muchas partes eso de ahí, ¿no? Por eso su deber moral de estas nuevas generaciones de sacar al país de ese hoyo. ¿Qué más? Luego más adelante dice en otro párrafo, la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Miren cómo en este análisis, para González Prada, la verdadera causa de la derrota, de nuestra derrota, no fue el ejército chileno, fuimos nosotros mismos. Un pueblo ignorante y servil estaba condenado a la guerra, a la derrota. Cualquier guerra le íbamos a perder. Entonces, miren su enfoque social, su enfoque crítico, estando con palo a los males de nuestra sociedad. Ignorancia y servilismo, ¿no? En otro párrafo dice, con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas de la revolución, Francia marchó a la victoria. Bueno, ahora viene la comparación. Con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad, el Perú irá siempre a la derrota. Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? Se pregunta el autor. Si del indio hicimos un siervo. Miren cómo está abordando el tema del indio. Cómo ha sido humillado, marginado durante mucho tiempo. Claro, en la colonia se le hizo un siervo. Llega la etapa republicana y esa situación no varía mucho. Seguía padeciendo, era víctima de una serie de abusos, ¿no? Entonces está poniendo el dedo en este problema del indio, ¿no? Cómo ha sido pues humillado, ¿no? Y está dando una defensa. Ya lo veremos en otro párrafo. Dice, si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, acudamos a la ciencia, ese redentor. Miren su discurso positivista, su influencia positivista, la ciencia. Y hay otras partes del discurso que no están acá, donde es más explícito, donde habla de la educación, el conocimiento para el desarrollo del país, ¿sí? Entonces, y va a ser un tema también importante, la importancia de la educación, ¿no?, en González Prada, fruto de esta influencia positivista. Y aquí viene un párrafo muy citado en varios ciclos acá en la pre, para los ejercicios, cuando dice, hablo, señores, de la libertad para todos y principalmente para los más desvalidos. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes. Ojo, hasta ahí, ¿qué nos está diciendo? Señores, el Perú no es la costa solamente, ¿sí? El Perú no es la costa. Y ahí inmediatamente viene su propuesta. ¿Qué dice? La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. Está proponiendo la integración del indio a la nación. Y es que la guerra con Chile le mostró a González Prada que éramos un país dividido, donde un vasto sector social estaba siendo olvidado y marginado, la población andina. Entonces no podemos llamarnos nación, pues, si estamos así, divididos o un sector muy marginado. Por eso que ahí está proponiendo que se le integre el indígena a la idea de nación. ¿Y qué más dice en una línea más adelante? Dice, ¿no? Enseñadle siquiera a leer y escribir. Allí que tenemos una visión paternalista. Entonces, necesita el apoyo
de criollos ilustrados, ¿no? Que lo amparen y que le den educación. Entonces, visión paternalista y una propuesta pedagógica, educativa. Otra vez, ese tema de la educación era muy importante en González Prada. ¿Eh? Por eso dice enseñarle a leer y escribir. Luego en otro párrafo dice, cuando tengamos pueblos sin espíritu de servidumbre y políticos a la altura del siglo, recuperaremos Arica y Tacna y solo entonces marcharemos sobre Iquique y Tarapacá, daremos el golpe decisivo primero y último. ¿Qué tenemos ahí? Este párrafo a veces es utilizado para reconocer características del realismo. ¿Encuentran un nacionalismo agresivo o no? ¿Se dan cuenta? Hay un Esto. tono revanchista hacia Chile o no. ¿Ya? ¿Y cómo sigue dando con palo a nuestros problemas sociales, a los políticos, ¿no? Su incapacidad, su, digamos, hay una parte, no me aparece acá, donde dice algo así, ¿eh? La historia de los políticos en el Perú se resume en 3 palabras: imbecilidad en acción. Así lo dice, ¿no? Hemos sido gobernados por una élites pues, que no han estado preparadas, que solamente han saqueado el Estado, ¿verdad? Etcétera. Si González Prada estuviera vivo actualmente, ¿no? Se daría cuenta de que ese análisis sigue vigente. Lamentablemente, ¿no? La clase política de nuestro país hasta el día de hoy está marcada por este lastre de la corrupción, etcétera, ¿no? Desde los inicios entonces de nuestra república vemos eso, ¿no? Eso ya lo estaba denunciando González Prada en su momento. Bueno, y ahí también tienen un párrafo que contiene su famosa frase, ¿no? Cuando dice, en esta obra de Reconstitución y Venganza, no contemos con los hombres del pasado. Y luego más adelante dice, ¿no? Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Frase que sintetiza muy bien su pensamiento. Muy bien, el tema principal, evidentemente, él está apelando a un cambio, ¿correcto? Por eso se dirige a esas nuevas generaciones. Entonces, busca un cambio social y político. Cambio de ideas también. Ese es el gran tema, el tema central. Pero también nos hemos dado cuenta que hay otros temas, ¿no? La integración del indio a la nación, la importancia de la educación, ¿verdad? Su denuncia sobre la inoperancia de la clase política, su corrupción, ¿no? Una serie de problemas, ¿no? No aparece allí en los fragmentos, pero también ataca duramente a la iglesia. Él era muy crítico de la iglesia católica en el país, ¿no? Rechaza la herencia colonial, ¿no? Consideraba que ahí estaba el origen de nuestros males, ¿no? En la colonia, en la herencia española, etcétera. Por eso que era un enemigo acérrimo de Ricardo Palma, ¿no? Entonces no podían verse ni en pintura en las calles de Lima, ¿verdad? Porque Palma, ¿qué hacía? Nos idealizaba la colonia, pues, ¿sí? Y aquí más bien González Prada es muy crítico con toda esa herencia colonial. Bien, jóvenes, ahí tenemos entonces los temas sobre el discurso en el Politeama, ¿no? Como comentarios finales, recuerden que él apela a los jóvenes, a esas nuevas generaciones, para remediar los errores de la generación anterior, ¿correcto? Critica una serie de males sociales, ¿no? Y sobre todo a las élites gobernantes. Muy cuestionador de las élites gobernantes y de su corrupción. Y a nivel de lenguaje, utiliza muchas frases antagónicas. ¿Sí? Bien, por cuestión de tiempo, les pongo las claves aquí en la pantalla. ¿Alguna pregunta por allí? Sobre González Prada, sobre las claves. Siguiente clase ya pasamos al posmodernismo peruano, ¿no? José María Guren y Abraham Valdelomar. Profesor, hay una pregunta en el chat que le Ay, dejó ay, un a ver, compañero. disculpe, no estaba atento ahorita al chat. Eh, no, ese uso de la ortografía no es vanguardismo. Está más ligado a su pensamiento, digamos, anárquico de alejarse de esa influencia española, de promover un cambio. ¿Sí? Tiene más que ver con eso. No es vanguardia. Él no tiene influencia del vanguardismo. Además, el vanguardismo todavía no había surgido. Este es fin del XIX. El vanguardismo recién surge en los primeros años, primeras décadas del siglo XX. ¿Sí? ¿Ya? No tiene que ver con una experimentación formal. Lo de él tiene que ver con una ideología política, etc. Bien, jóvenes. Nos vemos, cuídense.
Chao, profesor, cuídese. Hasta luego, profesor, cuídense. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.